pero no le quedamos mal con algo que es muy, muy importante y que es la elección judicial. En estos momentos el INE, el Instituto Nacional Electoral, continúa, omitiendo información, la opinión de su servidor no está cumpliendo con su deber al no informar a la población sobre la elección judicial. Y es por eso que nosotros hemos estado buscando y recibiendo a candidatos y candidatas a impartidores de justicia. La fecha se acerca el 1 de junio, el día de la elección judicial, y se acerca también la fecha límite para el cierre de campañas, que es el 28 de mayo, día en el que, a partir de ahí ya no vamos a poder hacer entrevistas, pero sí estamos aquí siempre muy, muy pendientes de las mismas. Y hoy tenemos a una invitada muy, muy interesante. Agradezco muchísimo a la maestra Andrea Santos Valdés, candidata número 19 a magistrada del Tribunal de Disciplina Judicial de la Ciudad de México, que se sume a esta transmisión. Maestra Andrea Santos Valdés, me dijo por mensajito que le diga a Andrea, a lo mejor que nos tuteemos. Depende de usted o de ti, Andrea. Tú dinos. Sí, pero yo creo que así está mejor. ¿Sí me escuchas bien? Sí, se escucha un poco lejos, pero mientras te acerques mucho al teléfono, ¿Sí está mejor? yo creo que así está mejor. Pues Andrea, sí, no te preocupes, vamos a hacer lo posible para que se pueda escuchar con mucha profundidad. Voy a hacer mi micrófono cuando entres tú. Estás buscando un cargo de impartición de justicia muy importante, una nueva entidad para el Poder Judicial frente a una entidad añeja que ha causado problemas y que ha sido cuestionada por el pueblo de México, el Consejo de la Judicatura Federal. ¿Buscas tú ser magistrada del Tribunal de Disciplina Judicial allá en la Ciudad de México? ¿Cuáles son tus propuestas, Andrea? Bueno, muchas gracias primero por el espacio, Toño. Me llamo Andrea Santos y soy candidata a magistrada del Tribunal de Disciplina Judicial en Ciudad de México. Y hago la aclaración porque se habla mucho de las elecciones a nivel federal, pero poco se habla, hay poca visibilidad de las elecciones a nivel local. Recordemos que se van a renovar también 19 poderes judiciales locales, es decir, ciudadano, ciudadana de la CDMX que me estés escuchando, vas a votar por 2 poderes judiciales diferentes. Tanto el de la Federación, que está vigilado por el INE, como el de la Ciudad de México, que está después de este proceso vigilado por el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Entonces no se olviden también de buscar a las y los candidatos de la Ciudad de México también en Practica tu Voto Ciudad de México. Ahí pueden ver las boletas, que nada más son 3. Recordemos que a nivel federal son 6 y a nivel local son 3. Entonces este 1 de junio, si votas en la Ciudad de México, toda la Ciudad de México, por cierto, puede votar por mí. Este día vas a tener 9 boletas, ¿sale? 6 federales y 3 de tu Poder Judicial de la Ciudad de México. Las propuestas que yo tengo, a ver, creo que es una cuestión bien delicada y muy interesante esto de las propuestas, porque poco podemos prometerlas y los juzgadores, porque al final todo ya nos está marcado por ley y constitucionalmente. Creo que la mejor garantía de que hagamos bien nuestra chamba, porque para eso nos pagan, yo tengo en el servicio público ya casi 5 años, de abogada pues mucho más, ¿no? En otros puestos, pero pues la idea de cuando yo entré a ser servidora pública, pues es tener muy, muy, muy presente que tienes que tener amor por el servicio hacia la gente y que tienes que estar muy consciente de que son los impuestos de la gente los que pagan tu trabajo. Entonces, si eres una persona trabajadora, con derechos laborales, etcétera, pero no se te puede olvidar que no eres cualquier trabajador, eres un servidor de la nación, servidora de la nación. Entonces, en esa tesitura, mi única propuesta real que yo puedo dar, porque además eso es lo que yo viví en la experiencia dictaminando asuntos de disciplina, es transparentar la información, porque yo les apuesto a que la mayoría del público bonito ahorita que nos acompaña no sabe qué es la disciplina judicial. Tampoco tiene por qué saberlo, porque eso era chamba de las instituciones, y como no se acercó a la institución a la ciudadanía, pues no lo saben. Bueno, Entonces, te voy a interrumpir, Andrea, cuestión, porque, ¿no? perdón que te interrumpa, el público de Contoño Ruiz es muy estudioso, muy inteligente, y están muy pendientes precisamente este tipo de cargos del Tribunal de Justicia, más bien de disciplina judicial, están muy, muy pendientes de esto, y efectivamente podemos hablar más a fondo sobre esto, pero
Te interrumpo para preguntarte, dices que fuiste funcionaria durante 5 años. ¿Te refieres a funcionaria dentro del Poder Judicial? Todavía estoy en función. ¿Dentro del Poder Judicial? De la federación, sí, he ocupado diferentes cargos. Nos preguntan, hay muchas preguntas del auditorio, nos preguntan por ahí, ¿quién te postula a esta candidatura? ¿El Poder Judicial? No, a mí me postuló el Congreso de la Ciudad de México. Como soy candidata local, eh, tuve elección de ser postulada por cualquiera de los 3 poderes. Elegí el Poder Legislativo, es decir, el Congreso de la Ciudad de México, y fue el comité del Congreso quien me calificó como candidata idónea, y después ya saben que fui vinculada en la tómbola, entonces pasé varios filtros para estar en este proceso y aquí estoy. Dime una cosa, maestra Andrea Santos Valdés, estamos con la maestra Andrea Santos Valdés, para usted que se va conectando, que viene desde Sin Censura aquí ahora con Toño Ruiz, ella es candidata número 19 a magistrada del Tribunal de Disciplina Judicial de la Ciudad de México. Nos acaba de contar, bueno, pues que hay muchísimas situaciones alrededor, hay falta de información y que lleva 5 años o más de 5 años en el Poder Judicial. Andrea, tú marchaste con... en la elección judicial. Ay, perdón por el ruido, es que ando en la calle. Sí. No, y justo en la pregunta dura, en la pregunta fuerte. ¿Tú marchaste y te opusiste a la elección judicial? ¿Fuiste parte de los paros ahí en el Poder Judicial ante la reforma judicial? Pues yo creo que eso no debe ser un secreto. O sea, yo creo que más bien con qué postura marchaste, eso es lo que debe transparentar. Yo sí estuve en el movimiento, propiamente no imponiéndome ante la reforma. Yo creo que todos los cambios son buenos y al final creo que hay que tener un análisis profundo de lo que implica la reforma y un análisis técnico. Y digamos que mi observación o mi crítica, que no fue una crítica abstracta, creo que mi crítica fue en el sentido de cómo realmente vamos a democratizar tantos puestos, o sea, cómo vamos a acercar a la gente para que de verdad pueda votar de manera consciente tantos cargos si desde hace mucho tiempo pues no están involucradas, porque yo insisto, es responsabilidad de las instituciones acercar e inscribir las voluntades populares dentro de las instituciones. Entonces, esa fue una de mis críticas, ¿no? Y yo sigo siendo crítica de esa parte, creo que no tiene nada de malo, al contrario, creo que contribuye al fortalecimiento del piso mínimo democrático en nuestro país, que la reforma fue muy abrupta, o sea, fue muy agresiva sobre todo para la ciudadanía. Y te lo digo porque yo salgo a volantear y salgo a hablar con la gente, y la gente la verdad está preocupada porque dice, yo sí quiero participar, pero la realidad es que está bien complicado, yo no sé cómo conocer a todos mis candidatos y candidatas, y claro que está la gente también que te dice, ay, pues es una farsa, pero yo los conmino, los exhorto mucho a que se informen, porque la reforma ya está, o sea, la reforma ya pasó, con o sin críticas, ya está, entonces toca ser parte. Y sí, yo creo que voy a seguir siendo parte de pues de esta crítica y de estas observadora de las mejoras que se puedan hacer para la reforma, porque yo creo que si no nos posicionamos así, o sea, como realmente, si somos peritos en derecho, ¿no? Yo como abogada, pues tengo que estar pendiente de cómo se está implementando la reforma, qué mejoras puede tener en el futuro. Esa es mi postura y creo que yo con esa postura siempre estuve en el movimiento, pero no como opositora, porque yo creo que no, o sea, es ilógico que te opongas a un proceso democrático, ¿no? O sea, incluso si eres servidora pública es como un contrasentido. Hoy, miércoles 21 de mayo de 2025, después de todo lo que ha pasado, después de meses de esa reforma judicial, ¿qué opinas del trabajo de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña? Yo, de su trabajo, propiamente de su trabajo, creo que, o sea, sí, es que yo veo el trabajo desde dentro, ¿no? Yo veo el trabajo de la jurisprudencia, de lo que se hace en la Corte y así, y mi opinión es que la Corte ha hecho muchos avances en materia de derechos humanos, pero también es cierto que ha cometido muchos errores y no hay que tener miedo de señalarlos incluso siendo funcionaria pública. O sea, se nota que no hay una vocación política correcta de la Corte, y hay que dejar de pensar que el derecho no tiene su correlato en la política. Si bien nosotros tenemos que ser apartidistas, incluso es un requisito constitucional para que permanezcas en la candidatura, eso no significa que permanezcas ajeno o ajena a las cuestiones justo políticas de tu país, mucho más allá de la política partidista. Y creo que la Corte
pues con todo respeto a la ministra presidenta, creo que le faltó eso, ¿no? O sea, no hay un posicionamiento claro, no se llevaron a cabo las propuestas del Poder Judicial para la reforma porque pues en parte la presidencia, ¿no? De tanto del Consejo de la Judicatura como de la Corte, pues siento que le faltó mucho para llevarlas adelante. Entonces creo que parte de los reclamos de la base trabajadora es esa, que no se nos tomó en cuenta. Y pues eso es lo que yo podría decir por ahora. Sí soy crítica también de eso. Probablemente no sería de tu jurisdicción, maestra Andrea Santos Valdés, estamos con la candidata número 19 magistrada del Tribunal de Disciplina Judicial, pero si llegaras a este puesto, y te deseo mucha suerte como magistrada, y tuvieras, ese es un supuesto, ¿no? Que no, a lo mejor no por tu jurisdicción no tendría, pero tuvieras que analizar el trabajo de pues algún impartidor de justicia del nivel de la ministra Norma Piña, ¿cómo operaría esta situación? ¿Cuál sería el proceso? Cuéntanos. A ver, el Tribunal de Disciplina Federal, pues es el que va a vigilar y sancionar los abusos y la corrupción dentro del Poder Judicial de la Federación. En mi caso, como yo soy candidata magistrada del Tribunal de Disciplina Ciudad de México, insisto, es otro poder, que es el Poder Judicial de la Ciudad de México, pues me va a tocar revisar el comportamiento, la conducta que esté apegada a los principios del servicio público de los servidores públicos del Poder Judicial de la Ciudad de México. O sea, ya sabes, que te pidan dinero para copias, que te pidan dinero para diligencias, que veas que se favorece alguna de las partes indebidamente, que ya están favoreciendo al amigo, a la amiga, que ya metieron a trabajar, ¿no? Eso del nepotismo, o sea, todos los abusos que todas y todos sabemos que existen y que posiblemente continúen si no hacemos algo juntas y juntos. Eso es lo que va a sancionar el Tribunal de Disciplina Judicial Ciudad de México. Yo invito a la gente a que, con independencia de que voten por su servidora Andrea Santos en la boleta rosa con el número 19, con independencia de eso, no se les olvide que van a tener un tribunal de disciplina que va a vigilar y sancionar los abusos. Vamos a recibir sus quejas, incluso vía internet, incluso de forma anónima, para que se dé seguimiento a esos abusos y se dé una sanción. ¿Cómo van a ser las sanciones? Las sanciones no te las inventas tú como magistrada. Las sanciones te las da el catálogo de la ley y pues te dice que puedes inhabilitar, que puedes suspender o incluso separar del cargo. Incluso estamos facultados para darle vista al Ministerio Público también en caso de que se esté cometiendo un delito, además de una falta propiamente de disciplina judicial. Y sí, o sea, la persona juzgadora, o sea, un magistrado de la Ciudad de México, juez o jueza de la Ciudad de México o algún otro trabajador podría llegar a estar en prisión por cometer un abuso. Pero eso no se va a lograr si la gente no se involucra. Insisto, hay que apostarle a la organización popular, a la gente, porque solo así va a tener éxito esta reforma. Eso es lo que yo te podría decir, Toño. Invitar a la gente a que se involucre y meta sus quejas, que no tenga miedo. No, y yo te insisto, no es parte de tu competencia, era la palabra que estaba buscando. Hay diferencias entre competencia y jurisdicción, no era parte de tu competencia. Pero me refiero a precisamente eso, a los peces gordos que podrían pasar frente a ti en este tipo de procesos. Y bueno, ya no lo dijiste, ¿no? Hay impartidores de justicia o bien funcionarios dentro del Poder Judicial de la Ciudad de México, que sería dentro de tu competencia, que podrían incluso llegar a prisión, y esto no se lograría, nos dices, si la gente no se involucra. ¿Cómo se puede involucrar la gente, maestra Andrea Santos Valdés? ¿Cuál es la forma en la que la gente, cuando llegue ese 1 de septiembre, que es cuando ya comiencen ustedes a entrar al nuevo Poder Judicial, ¿cómo va a ser esa realidad? ¿Cómo la gente se va a poder involucrar para que los malosos enfrenten las consecuencias de sus actos? Pues, o sea, nosotros estamos facultados para de oficio hacer las investigaciones pertinentes. También hay visitas programadas a los órganos jurisdiccionales y ahí vamos a estar recibiendo incluso quejas de los trabajadores, porque ustedes tienen que saber que incluso las y los trabajadores del Poder Judicial hemos sido víctimas, y yo personalmente fui víctima de un juez que era súper hostigador laboral, o sea, que no regañaba, humillaba, que acosaba laboralmente, y eso también es sancionable. Pero ahora, de parte de la ciudadanía, insisto, si te piden dinero, o sea, si tú ves alguna irregularidad, tú puedes meter se llama queja administrativa, y se va a poder hacer en la oficialía de parte, en el Tribunal de Disciplina, que me imagino que va a estar ahí en la Colonia Doctores, o en su caso también vamos a tener un sitio de internet, tiene que haberlo,
para que se haga por internet, e incluso acuérdense que puede ser de manera anónima, porque pues van a tener miedo a alguna represalia, quizás o cosas así. Cualquier persona que tenga conocimiento de la falta puede denunciar. Acuérdense, se llaman quejas administrativas y lo puede hacer cualquier ciudadano o ciudadana que tenga conocimiento de esa falta administrativa. Se llaman faltas administrativas, pero bueno, son abusos, corrupción, etcétera. Así nos dice la ley que les digamos. Pues obviamente sabes que hay mucha desconfianza, maestra Andrea, sobre personas que han estado en ese poder judicial, y con justa razón por lo que ha ocurrido. Y vamos, son situaciones. ¿Qué le dirías tú al público de Contoño Ruiz, que tiene muchas dudas, que tiene mucha desconfianza, que tiene muchas críticas? ¿Qué le dirías tú para que voten por ti en esta elección el 1 de junio? Me perdón por el ruido, O sea, yo digo que ando en la calle como... estoy trabajando, nada más me salí tantito para esta bonita entrevista. A ver, yo sé que hay mucha desconfianza porque la propia institución muchas veces no da resultados, y si los da no los transparenta. De eso yo me he quejado mucho. Entonces creo que o sea, yo invitaría a las personas a que voten porque es la primera vez, o sea, es una votación histórica en la que por primera vez empoderamos a la ciudadanía para darles la responsabilidad, la obligación de involucrarse en un proceso de integración de poder judicial y de renovación. Entonces creo que se la tienen que creer. O sea, el ciudadano se la tiene que creer y hacer un esfuerzo también que se va a reconocer. O sea, yo creo que reconozco muchísimo el esfuerzo que está haciendo la gente por entrar a ver sus boletas a internet, por conocerlas y demás. Entonces creo que primero aplaudo ese esfuerzo y los conminaría a pensar en esto, que si no se involucran, el piso mínimo democrático que se está construyendo no va a tener, o sea, no va a llegar a más, no va a trascender. Entonces sí, entiendo la falta de confianza, entiendo la queja, pero también si nos quejamos y no hacemos nada, creo que nos volvemos en parte, o sea, justo parte del problema. Entonces, los conmino a que revisen los perfiles de las personas juzgadoras, practicando en internet, en las páginas de tanto del INE como del Instituto Electoral de la Ciudad de México, son 2 simuladores de voto, para que le den clic a cada uno de los candidatos y revisen su trayectoria y hagan su acordeón para el 1 de junio. Creo que van a estar o vamos a dormir mucho más tranquilos y tranquilas si sabemos que las personas por las que estamos votando no están siendo investigadas, no tienen un pasado pues sucio, ¿no? De corrupción, etcétera, que tienen los estudios, porque acuérdense que no basta con ser honesto y honesta, el mundo no solo se cambia con buenas intenciones, en la libertad, el patrimonio, la vida de la gente no es un juego, necesitamos juzgadores y juzgadoras preparados. El derecho es una cosa técnica también, entonces revisemos en los currículums, en las trayectorias, que haya una preparación y una experiencia en el cargo. En mi caso, por ejemplo, creo que soy la única de las candidatas que tiene experiencia en disciplina. Entonces, pues, esa es otra de las cuestiones que hay que revisar en las personas candidatas, y creo que eso es lo que puede ayudar a la gente también a convencerse y a participar. Pues yo quiero agradecerte, maestra Andrea Santos Valdés, por esta entrevista. La mejor de las suertes. Te pido, por favor, que si ganas, regreses, no nos olvides aquí a Contoño Ruiz. Los micrófonos continúan abiertos hasta el 28 de mayo. Te pido también que nos cuentes tus redes sociales, le platiques a la gente de tus redes sociales, porque hay muchas preguntas, no están de este lado el chat, hay muchas preguntas en el chat, hay muchos cuestionamientos, críticas, te recomiendo también que las leas. Por favor, compártenos tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo. Bienvenidas las críticas, a mí me encantan las críticas, creo que es lo único que nos hace crecer y poder como mejorar también. Por favor, quéjense mucho siempre. Estoy en Facebook como Andrea Santos Valdés y ahí pueden encontrar todas mis redes, y también estoy en TikTok como Andrea Santos Valdés. Estoy explicando las boletas tanto del INE como del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Ahí también pueden encontrar mi trayectoria, incluso publiqué mi título. Soy licenciada en Derecho por la UNAM, con mención honorífica, tengo 2 maestrías y tengo una trayectoria de abogada de más de 10 años. Entonces síganme, por favor, yo ahí veo sus críticas, sus buenos comentarios también serán bien recibidos. Con todo el gusto del mundo puedo contestar todas sus preguntas sobre la elección, porque tienen que saber que fui profesora de Derecho 3 años. Entonces yo de verdad, con todo el amor y con toda esta vocación de servicio, pues sean bienvenidas las críticas, las preguntas y todo, y
Soy Andrea Santos, candidata a magistrada del Tribunal de Disciplina Judicial de la Ciudad de México, boleta rosa de la Ciudad de México, número 19. Y gracias Pues, por el espacio, Toño. Quiero que regresar. Al contrario, aquí está el espacio abierto. Yo le agradezco a la maestra Andrea Santos Valdés, insisto, es la candidata 19 a magistrada del Tribunal de Disciplina Judicial, ahí en la Ciudad de México. Pues nos vemos a la próxima, Andrea. Gracias. Y bueno, mire, insisto, este espacio está abierto hasta lo que podamos alcanzar, hasta el 28 para cualquier candidato y candidata. Estas entrevistas ni se cobran ni se pagan. Eso es no solamente inmoral y antiético, no solamente chayote, sino una situación ilegal. Así que estamos buscando hacer lo que el INE no hace, llevarle a usted la verdadera información, que creo que no hay otro espacio, y eso sí, permítame ser arrogante no hay otro espacio en el que estén dedicando un largo tiempo a entrevistar a los candidatos y candidatas en esta elección judicial. Así que si usted tiene una candidatura por ahí, si usted quiere que lo busquemos, que de alguna otra forma tengamos una entrevista aquí con Toño Ruiz, mándenos un mensajito a J. Antonio Ruiz H vía Twitter X, @J. Antonio Ruiz H, por Twitter X o por TikTok, y con mucho gusto gestionamos en medida de nuestras posibilidades la entrevista, porque le digo, está medio difícil entrevistar a todos, son cientos y cientos de candidatos y candidatas, y bueno, pues ahí están. Y me da mucho gusto que usted que nos ve, que nos escucha, siga siendo una audiencia muy crítica, muy fuerte